¿Alguna vez has sentido que algo está fuera de lugar? Así me sentí al ver esa publicación en un foro de trabajo poco conocido. Decía, se busca cuidador nocturno para casa de descanso. $1.200 por 3 noches. Lo primero que pensé fue que era una estafa. Pero no pedían datos bancarios, ni un pago inicial. Solo un correo para confirmar si estabas interesado. Escribí por curiosidad, sin esperar respuesta. Pero unas horas después, me aceptaron. Dudé mucho. Pero $1.200 por solo estar ahí 3 noches. Era demasiado fácil. Y en el fondo, una parte de mí necesitaba el dinero. Así que hice mi maleta. Linterna, algo de ropa, cargadores. Y conduje hasta la casa. La casa era más grande de lo que esperaba. De esas construcciones antiguas, con madera crujiente, ventanas alargadas y un porche. Cuando me acerqué a la puerta, lo primero que vi fue una hoja, pegada en la puerta. En la hoja decía lo siguiente. Reglas para la estancia, lea con atención. Después de las 3 de la madrugada, evite todas las ventanas. No importa lo que escuche. Si la radio en la cocina se enciende sola, no la apague. Escuche lo que tiene que decir. No entre al sótano. Jamás. Si escucha una segunda voz cuando hable por teléfono, cuelgue de inmediato. Nunca responda si alguien llama a la puerta entre las 3:01 y las 3:33 de la madrugada. Si ve a alguien dentro de la casa que se parece a usted, salga por la ventana más cercana. La habitación del fondo debe permanecer cerrada. Si la encuentra abierta, retírese de inmediato. No confíe en los espejos después del segundo día. Al principio me reí. Pensé que era parte de alguna broma. Miré alrededor. El sol ya comenzaba a esconderse. Así que abrí la puerta y entré a la casa. Las ventanas eran altas, con cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz. Se escuchaban mis pasos y el crujido de la madera. Había un salón amplio con muebles antiguos, una chimenea, y retratos de personas. Uno en particular me incomodó, una mujer de rostro serio, sentada en una silla de madera, con las manos cruzadas en el regazo. Parecía que sus ojos me seguían, así que giré el cuadro hacia la pared. El segundo piso tenía 3 habitaciones. Una con la puerta cerrada. Había una cocina antigua, con una radio sobre la encimera. Intenté encenderla, pero no funcionó. Dejé mis cosas en la habitación de al lado, y me acomodé en la casa. Intenté dormir temprano. Pero cada vez que cerraba los ojos, me venía a la cabeza la lista de reglas. A las 2:50 de la madrugada, me desperté. No por una pesadilla, ni por algún ruido fuerte. Simplemente, me desperté. Miré el reloj en mi celular, eran las 2:53. La casa estaba completamente en silencio. A las 3 en punto, la temperatura bajó de golpe. Sentí como el aire se volvía denso. Y entonces, escuché los pasos. Provenían del salón. De la ventana junto al sillón. Me quedé quieto. Totalmente inmóvil. Los golpes se repitieron. Y luego escuché algo que estaba fuera, comenzó a rascar el vidrio. Como si tuviera uñas largas. Como si quisiera entrar. Empecé a escuchar mi nombre. Como si lo murmuraran desde el otro lado del cristal. Ven. Abre. Estoy aquí. Cerré los ojos, apreté los puños tan fuertes como pude. No sé cuánto tiempo pasó. Hasta que, finalmente, el sonido se detuvo. A la mañana siguiente, me desperté cansado, como si no hubiese dormido a pesar de haber dormido. Recordé que la noche anterior, justo después de desempacar, instalé una pequeña cámara de seguridad que había traído conmigo. Apuntaba a la sala, justo hacia la ventana del salón. Encendí mi laptop, me conecté a la cámara y empecé a revisar la grabación. Durante las primeras horas todo era normal. Cuando el reloj marcó exactamente 3 de la madrugada.
La cámara comenzó a capturar una neblina que empezó a cubrir el cristal de la ventana como si el frío viniera de afuera, o de algo que estaba respirando cerca del vidrio. Y entonces vi una figura. Estaba de pie. Justo frente a la ventana. No tenía rostro. Solo una superficie pálida y alargada. Se quedó ahí sin moverse. Apagué la computadora. Y me quedé sentado, pensando en lo que había ocurrido. No salí de mi habitación por horas, observando cada rincón, esperando que pasase algo. Cuando finalmente decidí salir, eran casi las 5 de la tarde. Fui a la cocina, para prepararme un café. Pero entonces fue cuando vi la hoja de reglas. No estaba donde la había dejado. Ahora estaba sobre la mesa del comedor. La tinta era distinta, más fresca. Algunas palabras estaban tachadas. Había una regla que había cambiado. La regla número 3, que decía, si ya entró al sótano, ciérrelo. Clávelo. Y reza. Me paralicé. Porque yo no había entrado al sótano. Hasta ese momento, ni siquiera había visto la puerta. Fui recorriendo la casa hasta encontrarla. Estaba en el pasillo trasero, junto a la despensa. La puerta estaba entreabierta, no se podía ver nada dentro, estaba en completa oscuridad en su interior. Y entonces, oí algo crujir dentro del sótano. Cerré la puerta de golpe. Busqué clavos y un martillo para cerrarla. Cuando terminé, me sentí aliviado por un momento. La puerta del sótano seguía emitiendo ruidos. Así que agarré la linterna. Y sin pensarlo más, saqué los clavos de la puerta. Abrí la puerta. Y bajé. Olía a tierra húmeda, metal viejo y a algo podrido. Al fondo vi una caja de madera negra. Me acerqué. Cuando estuve a menos de 1 metro de la caja escuché una respiración, que no era mía. La caja dio un pequeño salto. Como si algo dentro se hubiera agitado. Corrí. Subí las escaleras tan rápido que tropecé y me golpeé la rodilla. Cerré la puerta de golpe. Puse una mesa y una silla frente a la puerta, y me senté frente a ella. Esperando que no se abriera. A las 3:27 de la madrugada, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté, pero no dije nada. Escuché una voz exactamente igual a la mía, que dijo, mira debajo de la cama. Después de pensarlo por varios minutos, me decidí. Bajé lentamente de la cama, me arrodillé. Alumbré con la linterna debajo de la cama, pero no vi nada fuera de lo común. Me acerqué a una de las ventanas, vi una niebla densa, blanca, cubría todo el bosque. Corrí hacia la puerta principal y traté de abrirla, pero no se movía. Estaba cerrada desde fuera. Subí al segundo piso, impulsado por una mezcla de miedo y desesperación. Al final del pasillo, vi algo que me detuvo en seco, la única puerta que no había inspeccionado desde que llegué ahora estaba entreabierta. Detrás de ella había oscuridad. En el centro, apenas iluminada por la luz del pasillo, había una figura. Estaba sentada. De espaldas. Entonces, lentamente, se levantó, y se dio la vuelta. Y cuando vi su rostro me paralicé. Era idéntico a mí, pero tenía los ojos vacíos y la boca cosida, tenía una sonrisa que me daba escalofríos. Corrí. Bajé las escaleras a toda velocidad. Me lancé al sofá del salón, sin aliento, con el corazón a punto de salirse del pecho. Me quedé ahí, tratando de procesar lo que acababa de ver. Y sin saber cómo, me quedé dormido. En cuanto abrí los ojos, estaba en mi cama, en mi casa. Por un instante creí que había sido una pesadilla. Hasta que vi mi maleta, que estaba junto a la puerta. Con una pequeña hoja asomando por el cierre. Era la hoja de reglas. Parecía que todo había terminado, ¿o no? Si algún día recibes una oferta de trabajo, una que suene demasiado buena para ser verdad, no la aceptes.